pensando en estos puntos de apasionados y de originales, orando, platicando con Dios, yo empecé a preguntarme cómo podría yo identificar una pasión o alguien apasionado. Entonces, empecé a tener varios como recuerdos, incluso todavía antes de yo poder venir a la iglesia. Y para esto vamos a leer primero el versículo de Daniel, capítulo 3, versículos 16 al 19. Es una historia que yo sé que ya la conoce, yo sé que la puede entender. Daniel 3, 16 al 19. Y bueno, yo aquí lo tengo, pero ya lo pusieron. Dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos liberará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses y tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demutó al aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Para mí, cuando estuve así pensando, tratando de recordar o entender un ejemplo o una historia, relacionarlo a lo que quería compartir en esta hora, yo recuerdo que antes de yo venir a la iglesia, Pedro ya estaba asistiendo con Blanca y mi mamá, pero a mí me tocaba que a veces Pedro me llevaba a la prepa, quedaba de paso y él me llevaba. Entonces pues yo me levantaba bien tempranito y ya estaba listo, me iba con Pedro, y en el camino, en el tráfico de sendero de las 6 de la mañana, no me acuerdo qué horas eran, pues Pedro prendía el radio y en el radio pasaban. ¿Usted qué cree que escuchaba Pedro? Que movía el piecito, como dice, o ya o ya no lo hacía. Pero en ese momento Pedro ponía la radio y había una estación cristiana. Entonces en esa estación siempre contaban las historias. Y no le miento, pero yo creo que 7, 8 veces de las historias que pasaban siempre era la de el rey Nabucodonosor y de Daniel y sus amigos. Entonces esa es una historia que se me quedó a mí presente antes de yo venir a la iglesia, antes de realmente conocer el contexto, el trasfondo, el mensaje, la verdad que transmitía esta historia. Entonces yo lo recordé y empecé a leer y vi algunas características en estos jóvenes que van relacionadas con la definición del punto de somos apasionados. La definición nos dice: tomamos en serio nuestro papel y nos comprometemos a ser más que un solo entretenimiento. Entonces, cuando yo platicaba con Dios y hacía estas preguntas de cómo identificar o cómo saber que alguien era apasionado o tenía esa pasión, al leer la definición, encontré 2 puntos que para mí, no digo que son los únicos, pero para mí en este momento se me hicieron muy, muy importantes, de mucho peso, que son el ser comprometidos, ser entregados, tener esa disposición de realmente hacer lo que nos apasiona, y no porque te obliguen, no porque te condicionen, sino simplemente porque es algo que tienes en tu interior, es algo que te apasiona y que tú lo quieres vivir y haces todo por eso. Y otro punto era que no había como algún pretexto, no ponías alguna traba, no ponías una excusa, no ponías un pretexto. ¿Por qué? Porque es algo que tú disfrutas de hacer, es algo que hay en ti, que te llena y tú lo tienes en tu interior y lo quieres compartir. Entonces, al igual que estos jóvenes, ese compromiso que tenían ellos con el llevar ese mensaje de su fe ante las adversidades que podía haber en ese momento en la historia, que los querían obligar a cambiar cosas en ellos, que los querían orillar
a renunciar a lo que ellos creían y no pusieron pretexto alguno, simplemente continuaron avanzando y fueron rompiendo esos límites, que eso también nos va a llevar ahorita al siguiente punto, pero ahorita lo platicamos. Entonces, dentro de esta historia, en el capítulo 1, cuando el rey Nabucodonosor los manda a traer, es porque vio en ellos el linaje real de los príncipes y que no tuvieran tacha alguna o que eran idóneos para estar en el palacio del rey. Entonces, dentro de estas características, el que tú también puedas tener ese compromiso de mantener tu testimonio, ese compromiso de mantenerte fuera de lo que te pueda contaminar, de no tener alguna mancha en ti, sino que tú prefieras que esa pasión que hay en ti te lleve a separarte y a hacer lo correcto, porque eso es lo que tú tienes en tu interior. Siempre que el mundo, al igual que ellos, los quiere orillar a cambiar su identidad, o los quiere orillar a cambiar su fe, sus principios, sus verdades, que es Cristo en ellos, al igual que a ellos nos puede suceder a nosotros. Muchas veces en tu trabajo, con tus amigos, en tu escuela, en la situación, en la calle donde tú estés, siempre puede surgir algo que te pueda orillar o te puede tentar a hacer un lado tu fe, simplemente porque es un poco más fácil o más cómodo abrazar lo que te ofrecen, o porque la corriente, tus amigos lo están haciendo, para ti te puede ser más sencillo, más cómodo irte detrás de ellos, pero estos jóvenes no decidieron hacer eso. Siempre cuando el mundo intente atraerte o cambiar tu identidad, tus hábitos, tu cultura, para sembrar en ti esa pasión equivocada, para no poder llevar el reino de Dios al lugar en el que nosotros vayamos, que es también parte de este principio de poder ser apasionados y no ser simplemente algo de momento, algo que solo pase con el tiempo o que sea una emoción, sino que no seamos ese entretenimiento, nos dice la definición, sino que tengamos ese compromiso con nuestra fe, con nuestras acciones, con nuestro testimonio. A ellos les cambiaron el nombre, les intentaron hacer que comieran algo distinto, los intentaron que tomaran vino. Hay cosas tan básicas que tú puedes escuchar de que puede haber en que tú cambies tu alimentación de lo que ellos hacen, pero es algo que sí te puede llegar a orillar, a desviar tu enfoque o tu pasión de Cristo. Muchas veces el simple hecho de que en tu trabajo te traten no sé, de orillar a que crezca en ti una pasión en base a ideales, a principios que tú sabes que no son los correctos, pueden estar sembrando en ti esa pasión equivocada, que si empieza a crecer o tú la empiezas a regar y empieza a crecer en ti esa pasión equivocada, vas a hacer a un lado obviamente la pasión correcta, que es Cristo. Todo de lo que tú te alimentes es lo que tú vas a dar. Por lo tanto, si tú te alimentas de estas pasiones equivocadas o estos conceptos malos, es lo que tú vas a compartir o vas a hablar. Yo sé que en lo más natural o lo más básico pudiéramos pensar que, no sé, una pasión aquí en la ciudad, en el norte del país, es muy básico la pasión por el fútbol. Yo creo que eso es algo que todos conocemos a alguien que es apasionado por su equipo, apasionado y puede hacer cualquier cosa por ellos, puede dejar todo por ello. Y si tú empiezas poco a poco a rodearte de esto, sea el fútbol, sea la música, sean ideas tal vez radicales de tus compañeros, que tú empiezas a cuestionar, te empiezas a escuchar, empiezas a poner en duda tu fe, poco a poco vas a comenzar a sembrar y a crecer esa pasión equivocada en ti. Y en base a nuestro testimonio, que es
sin tacha alguna y ser idóneos para estar en la presencia de Dios con un corazón correcto y de servicio de hijo, y traer con nosotros a conocer a Dios a las personas es como cumplir ese propósito usando una pasión correcta como un recurso. Porque bien sabemos que todos fuimos creados con un propósito. Y esa pasión que podemos tener en Dios puede ser ese recurso para poder traer a esas personas y compartirles de Cristo. Dentro de igual del capítulo de Daniel, en el capítulo 3, versículo 24 y 25, bueno, lo voy a leer aquí. Dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Cuando tú realmente tienes esa pasión por Cristo y te alimentas de esa verdad, de sus principios, de su palabra, y lo mantienes dentro de ti y tu pasión está fundamentada en Cristo, lo vas a compartir, lo vas a mostrar y la gente va a poder ver en ti a Cristo. Al igual que ellos defendieron su fe, ellos optaron por permanecer firmes en lo que creían, en defender la verdad que era Cristo, y Dios lo pudieron hacer confiando y creyendo que Dios los iba a sostener y Dios los iba a respaldar, y así lo hizo Dios. Dios pudo permanecer en ellos y el resto de las personas pudieron ver que había alguien con ellos que los cuidaba y era Cristo. Y qué hermoso puede ser que dentro de tu trabajo, de tu escuela, en el ambiente en el que tú puedes convivir o te puedes fomentar o puedes estar, que las personas puedan ver que hay alguien que está dentro de ti, que es Cristo, y esa pasión por Él, que tú puedas demostrarla y ellos puedan saber y puedan identificar que no eres simplemente tú quien hace las cosas, sino que es Cristo que está en ti el que te lleva a hacer las cosas, el que te lleva a conquistar nuevas personas para poder traerlas y darles esa palabra y mostrar de ese amor que Cristo te ha dado también a ti. Cuando mantienes la verdad en tu interior, que es Jesús, la pasión se verá en ti, y cuando el mundo pueda ver esa pasión que es Jesús en tu vida, podrán identificar su presencia en tus problemas, en tus dificultades, al igual que lo vieron a Cristo entre ellos, entre estos jóvenes. Lo que tengas en tu interior es lo que detona tu pasión y logra desatar lo apasionado que puedes ser en Cristo. Si tienes a Dios y sus principios, verdades, eso será tu pasión. Entonces, ¿quién realmente de los que estamos aquí quiere tener esa pasión por Cristo? Amén, ¿verdad? Entonces, lo único que necesitas es tener a Cristo en ti. Si tú recibiste a Cristo, tienes a Cristo en tu corazón, lo único que necesitas es continuar alimentándote de Él, continuar creyendo, continuar manteniéndote firme a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas o lo que pueda llegar a tu vida. Lo que tengas en tu interior es lo que va a detonar tu pasión. Si tú realmente mantienes a Cristo en ti, Cristo va a ser tu pasión. Decía la definición: tomamos en serio nuestro papel. Esto nos habla de ese compromiso que podemos llegar a tener con Cristo. Y también nos decía, nos negamos a hacer un entretenimiento. Esto nos habla de un entretenimiento, puede ser algo, un juego o algo que se toma tal vez a la ligera, o puede ser esa emoción momentánea. Un entretenimiento se termina, se esfuma, se acaba, pero cuando tú mantienes ese compromiso en Cristo, que es la verdad y es ese fundamento, puede ser eterno en tu vida. Si tú quieres esa pasión eterna en ti, solamente la vas a encontrar en Cristo, y no en base a una emoción o a un entretenimiento o a un juego
o algo que te tomes a la ligera, sino en base a ese compromiso real que tú puedes hacer con Cristo. Pasión es crear un compromiso con lo que tienes en tu interior y mostrarlo al resto en tus acciones en base a un propósito correcto que es Jesús. Ese compromiso que hacemos por lo que tenemos en nuestro interior es porque queremos alcanzar ese propósito correcto que es Jesús, y es el trascender y llevar esa palabra de Dios a los demás. Al ser apasionado, lo principal es mostrar a alguien más tu pasión. Aquello que es tu pasión, buscas que alguien más lo conozca y lo experimente. Compartir de Cristo es una acción primordial para alguien apasionado en Dios. Entonces, no tenemos si tú realmente tienes a Cristo en tu corazón y tu pasión está fundamentada en Cristo, no hay excusa, no hay algo que te pueda decir no puedo hacerlo, porque al igual que lo hizo con estos jóvenes, que los respaldó y los llevó y los sostuvo en esta prueba, al igual que ellos lo puede hacer contigo, y para poder compartir de esa pasión que tienes en tu vida. Porque una pasión es algo que no vas a esconder, es algo que no puedes minimizar, es algo que no puedes simplemente dejarla ir o esconderla, porque si lo puedes hacer es porque no es una pasión en tu vida. Entonces, como hijos de Dios, que estamos conscientes del propósito con el que Dios nos creó y para lo que fuimos creados, y nuestra tarea en este mundo, que es compartir su palabra, esa pasión es lo que nos va a llevar a cumplir esto. ¿Por qué? Porque vivimos por Él y para Él. Continuando con el otro punto de somos originales, la definición nos dice: empujamos los límites y somos creativos al tratarse de compartir el mensaje de Cristo. Yo sé que siempre que escuchamos la palabra original, nos imaginamos que tenemos que crear algo nuevo, algo que no existe, inventar algo súper novedoso, algo muy radical, algo muy, no sé, algo que jamás has visto. Pero por tener este concepto siempre nos limitamos a intentar hacer algo nuevo. Pero entonces déjame decirte que la originalidad también radica o habita en una sorpresa o en algo distinto. Si tú realmente quieres ser original, comienza a hacer cosas que no haces, comienza a cambiar tu forma de vivir, tus hábitos. Si te limitas porque crees que no puedes hacer o no puedes compartir a una persona que conoces que no tiene a Cristo, déjame decirte que Dios te creó y Dios puso en ti ese mensaje o esa palabra o eso que tú tienes para poder compartirle a la persona. Estos jóvenes sorprendieron al rey Nabucodonosor al defender su fe y dejar claro que incluso si morían, mostrarían el por qué lo hacían. Ellos estaban conscientes que si entraban en ese horno, podían morir. Ante nuestros ojos naturales, pues no hay alguien que pueda estar en un horno ardiendo 7 veces más de lo normal, que nos decía la Biblia que el rey mandó a calentar, y salir intacto. Pero ellos sabían a quién respaldaban, en quién confiaban y quién los podía salvar de esto. Entonces, dentro de esa pasión, también ellos decidieron el defender y actuar de una forma que no esperaba el rey. Hicieron algo diferente. Lo sorprendieron de una manera en la que él pudo entender, y sin miedo a que pudieran morir, mostrar el por qué lo iban a hacer, que era defender su fe y mostrar la verdad que ellos tenían en su interior, que era Cristo. Su pasión por Cristo los llevaba a compartir su palabra y la verdad, y aún así cuando perdieran su vida. La pasión en Dios, que es sobrenatural, te lleva a romper ese límite, que es algo que también nos decía aquí en la definición.
Eh, Romper límites a nuestros ojos humanos, como ellos lo hacían. Como ellos, al saber que podían sobrevivir del fuego, humanamente no podíamos hacer sin la presencia de Dios en nuestras vidas, porque sabemos que Él es quien lo hace. Romper esos límites humanos y creer que lo sobrenatural, aun cuando a nosotros nos puede pasar que en lo sobrenatural que es Dios en nuestras vidas puede renovar también nuestras fuerzas, puede sanarnos, puede levantar al caído, puede llevarnos a alcanzar y a conquistar lo que Dios ha puesto en nosotros. Pero para eso necesitamos tener esa pasión y comenzar a ser originales al hacer cosas que no hacíamos, al hacer cosas que no nos atrevíamos a hacer, simplemente porque teníamos ese temor de no hacer algo nuevo o de no hacer algo distinto y sorprender a la persona. Cuando fuimos a Querétaro, el apóstol Ofir, bueno, antes de esto, continuando con la definición de somos originales, dice: empujamos los límites y somos creativos al tratarse de compartir el mensaje de Cristo. Cuando leíamos un libro del pastor Barrier, de Taylor, él mencionaba que la creatividad es resolver problemas o suplir necesidades y no es necesariamente algo artístico. Y hablando por mí, dentro de a lo que me dedico, que es el diseño, que gira en torno a una creatividad, siempre el objetivo principal es cumplir una necesidad, el poder comunicar algo para que las personas puedan identificar o comprar algo o entender una situación, unas instrucciones, un proceso, todo este tipo de cosas que al final del día son necesidades que nosotros tenemos que resolver. Entonces, partiendo de este punto de creatividad, el apóstol Ofir nos decía, cuando fuimos al Congreso Jóvenes, nos enseñó a poder tener ese discernimiento y cómo identificar una necesidad. Y él nos daba un ejemplo que yo creo que aquí más de uno hemos vivido y más de uno hemos conocido a alguien, pero él nos decía que cuando él estaba en la secundaria, tenía una maestra, y esa maestra era una persona que podía tener como su carácter duro o podía tener problemas, pero en especial hubo una temporada en la que la maestra llegaba a su salón y siempre estaba decaída, estaba desorientada, distraída, triste, y él se pudo percatar de eso. Entonces, cuando todo el resto de los alumnos estaba pues disfrutando de que el maestro no te ponga a hacer nada, ya sea jugando, platicando, dormidos, no sé, cualquier cosa que un adolescente podía hacer, él, al entender y tener ese discernimiento que Dios puso en su vida, pudo observar a la maestra y pudo detectar la necesidad que tenía esta persona. Y él se acercó con la maestra y le preguntó qué era lo que pasaba. Entonces la maestra ya le compartió que su esposo tenía problemas, que estaba enfermo, no recuerdo de qué. Y él le preguntaba que si le permitía orar por ella. Entonces la maestra se sorprendió porque pues jamás pensó que un adolescente iba a interesarse por lo que le pasara en un inicio, y segunda, que le pidiera poder orar por ella. La maestra accedió, la maestra se fue. Bueno, el apóstol Ofir oró por ella, la maestra se fue, y después cuando volvió a ver a la maestra, la maestra se acercó y le dio las gracias y le platicó que su esposo ya estaba mejor, que estaba recuperándose, que estaba saliendo adelante. Y Ofir decía que aun cuando los demás no les interesaba la necesidad de la maestra, él pudo discernir a través de que Dios estaba en su vida y su pasión era Dios, y le dio ese don para poder discernir la necesidad de la maestra. Y él nos decía que después de eso la maestra aplicó un examen en el cual todos reprobaron, y nos decía, y el único que pudo aprobar, ¿quién cree que fue? El apóstol Ofir. ¿Por qué? Porque él pudo tener ese corazón de amor hacia las personas
Y dice, yo no lo hice con la intención de que me pasara, ni siquiera sabía que íbamos a tener un examen o algo, simplemente lo hice por amor a las personas. Pero Dios también te puede recompensar de diferentes maneras cuando tú haces lo que Él nos ha mandado a hacer. Él respalda tus acciones cuando son en base a su pasión y a cumplir sus propósitos. Cuando identificas una necesidad, puedes suplirla por una pasión en Cristo, que lo refleja porque es algo que Él haría y de manera original, haciendo algo distinto para cumplir propósitos y llevar nuestra cultura del reino. La originalidad gira en la intención y el valor de ayudar y no conseguir algo a cambio, solo por la pasión de llevar el amor y el mensaje de la verdad de Cristo y ser ese reflejo de Él. ¿Por qué? Porque Cristo es la mejor y la mayor solución a nuestros problemas, a nuestras necesidades. Entonces, si ustedes creen que los jóvenes amigos de Daniel nacieron ya con todas estas características o estas cualidades, no, ¿verdad? Fue en base a un proceso, fue en base a esa relación con Cristo. Entonces, al igual que ellos, nosotros también podemos atravesar ese proceso, pero lo único que nos va a mantener firmes es ese compromiso por la pasión que tenemos en Cristo. Ese compromiso por entender y escuchar lo que Dios quiere de nosotros y cómo podemos resolver las necesidades en este mundo para las personas y poder compartir de Cristo, poder darles ese mensaje. Dentro de este proceso por crecer en esta pasión por Cristo, vamos a vivir dificultades, decepciones, depresión, pero el proceso te causa ese entendimiento de por qué y para qué Dios te lleva a través de ese proceso. Al igual que estos jóvenes que vivieron todo este proceso, aun cuando el rey intentó cambiar su identidad, intentó cambiar sus hábitos, su cultura, sus creencias, ellos se decidieron mantener firmes y pudieron conseguir que el rey conociera de Cristo, que el rey aceptara quién es Dios. Al igual que ellos, nosotros también podemos atravesar estas dificultades y dentro de esas dificultades puedan ver en nosotros un cuarto que es el Hijo de Dios, quien nos sostiene, quien nos respalda, y las personas puedan creer y puedan ver que Dios existe y nosotros podamos cumplir ese propósito para el cual fuimos creados, en base a una pasión y a una originalidad en Cristo. Y quitémonos ese temor o ese tabú de decir, no soy original porque no se me ocurre algo nuevo, algo distinto. Dios ya creó todo, simplemente nosotros tenemos que comenzar a hacer cosas que no hemos hecho. Porque si tú me dices que para muchos de nosotros hacer algo distinto y sorprendernos al atrevernos, ya estamos siendo originales para Cristo, por confiar en Él, porque somos sinceros, porque siendo sinceros no siempre confiamos en que Dios puede hacer las cosas, siempre tenemos esa duda o al inicio podemos decir que no, pero si no está dentro de los planes de Dios, pero por eso no nos atrevemos a hacer cosas nuevas. Pero en el instante en el que si tú aceptas que nunca te has atrevido a acercarte a alguien y poder compartirle, y en el momento en el que tú lo haces, en automático ya estás haciendo algo distinto, ya estás sorprendiendo a Dios con tus actos y Él va a respaldar esto porque es por Él que lo estás haciendo. Dentro de este tema de apasionados, el ejemplo que también puedo mostrar y que platicaba con mi esposa es el ejemplo de Job. En su historia, igual en el capítulo 38 de Job, versículos 2 y 3 en la NTV, aquí lo leo así rapidito, dice, ¿quién es que pone en duda mi sabiduría con las palabras tan ignorantes? Prepárate
muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti detrás y tendrás que contestarlas. Cuando algo te apasiona y algo que tú tienes y está dentro de ti, que tú lo expresas, y en el momento en el que tienes una dificultad o algo difícil y que puede tumbar esa pasión, es el momento más importante en el cual tú puedes demostrar que tienes un compromiso y no es solamente un entretenimiento en tu vida, no es una emoción, no es algo momentáneo, sino que es ese compromiso que tú haces con Dios y puedes soportar y sobrellevar y avanzar aún en contra de lo esperado en las situaciones. Por más sencillo que se pueda, más sencillo, más difícil que se pueda ver la situación, el hecho en el que tú realmente confíes y te mantengas firme en tu fe y puedas decir que Dios te puede sacar de ahí, es ese momento en el que tú estás demostrando esa pasión por Cristo. Dios nos cuestiona y nos pregunta qué vamos a cambiar, y muchas veces nosotros nos podemos ignorar esa voz o podemos sordearnos o hacer como que la Virgen nos habla. Es algo en lo que Dios siempre te va a confrontar, porque es parte de ese proceso para que sigas formando esa pasión en Él. Dentro de este tiempo que es este mes de cultura, no se hace para poder generar en la iglesia o en las personas una emoción momentánea y que salgamos animados el día que nos digan somos familia y todos somos esa familia y nos abrazamos, y llega el miércoles y ya ni te acuerdas de cómo se llamaba el hermano que tenías a un lado, o en este mes te apasionas por querer servir o por ir a hospitales, por salir a compartir. No se hace el mes de cultura para que se viva esa cultura solo en este mes. Se hace para que podamos entender cómo llevar esa cultura a nuestro día a día, cómo poder compartir de nuestra cultura donde no existe esa cultura y poder llevar la cultura del reino a más lugares. Y es para poder entender qué vamos a cambiar en nosotros y cómo podemos hacerlo. Vamos a aprender cómo vivir esa cultura de reino y nuestra cultura de casa para acercarnos más a lo que Dios ya ha dicho que somos y para lo que fuimos creados. Alguien apasionado no abandona su pasión y puede soportar las dificultades, las pruebas o la confrontación que Dios puede hacer a tu vida, porque entendemos que ese es parte del proceso en el cual Dios nos lleva para poder ser cada vez mejores para Él. Y como decíamos hace un momento, la pasión es crear un compromiso con lo que tienes en tu interior y mostrarlo al resto con tus acciones en base a un propósito correcto. Lo valioso de un compromiso real que nos habla de esa pasión es que nace del corazón. Nadie te va a pedir que muestres en ti a Dios, nadie te va a obligar a que levantes tus manos, nadie te va a poner una pistola para que puedas adorar a Dios. Dios nos dio también esa libertad de poder decidirlo, y es ahí cuando nosotros mostramos esa pasión, y la pasión brota por naturaleza y es algo que no te pueden obligar a hacer. Cuando tú estás apasionado en Cristo, tú lo vas a demostrar, tú vas a compartir de Dios. Y si tenemos ese compromiso en Dios, será el reflejo de nuestro corazón que se muestra con nuestro testimonio y acciones de un hijo con un buen parecer para Dios. Entonces, ya para terminar, lo único que queda a nosotros es poder seguir manteniéndonos firmes en su palabra, seguir creyendo que esa pasión que tenemos puede seguir creciendo, no tiene un límite, que podemos llegar a romper límites o pensamientos equivocados,
poder quitar de nosotros tal vez pasiones equivocadas que el mundo está tratando de despertar en ti para desviar tu mirada o tu enfoque de la verdad que es Cristo. Entonces yo creo que cada uno de nosotros podemos seguir creciendo, cada uno de nosotros podemos seguir siendo originales. No creo que todos los que estemos aquí ya hemos hecho todas las maneras posibles de compartir la palabra. En lo personal, a mí se me dificulta mucho el poder acercarme. Cuando vamos a un parque, si va a un varón sentado, yo puedo llegar a sentarme y platicar de la nada, así de Dios te ama, Dios tiene cosas para ti, Dios es lo mejor, Dios es la respuesta. Pero puedo ver a personas de esta misma iglesia que lo hacen sin tema alguno, sin pena, sin problema, y pueden durar horas y horas y horas y horas platicando con ellos. Y eso es algo original que puedo hacer yo, el atreverme a hacerlo, creyendo que Dios ya puso en mí esa palabra para poder compartirle. Cuando estábamos en jóvenes con Rebeca nos enseñó esto de llamado cazatesoros, y también es una forma en la que nosotros podemos ser originales, porque nos atrevimos a orar y creer que Dios nos podía mostrar a quién teníamos que hablarle, y que Dios ya estaba hablando en el mismo momento a esas personas, y nosotros poder llegar a decirle, ¿sabes qué? No te conozco, Dios me dijo esto de ti, y las personas supieran que realmente era Dios el que estaba hablando, porque no, en la vida los habíamos visto, en la vida habíamos platicado con ellos, pero lo que ellos estaban pensando era lo que Dios ponía en nuestro corazón para poder compartirles y abrir esa ventana para poder llevar esa palabra. Entonces, así como esta, hay mil maneras en las que podemos hacer cosas que no nos hemos atrevido a hacer, que ya existen, que ya sea alguien incluso dentro de esta iglesia, pero que si tú no lo has hecho, te puedas atrever a hacer eso de manera original y en base a tu pasión por Cristo. Entonces, yo te animo a que puedas comenzar a ser más original y puedas seguir creciendo en tu pasión por Cristo y poder llevar esa cultura que tenemos en casa, no nada más en este mes de julio, sino que en toda tu vida puedas seguir compartiendo de una manera apasionada y original de su palabra. Entonces, iglesia, si quiere que nos ponernos de pie para orar y poder orar por nuestros diezmos también y dar gracias a Dios por este tiempo. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre mío, Señor, porque tú nos permitiste, Padre Santo, Señor, reunirnos esta noche, Señor, en tu casa, que tú nos permitiste llegar con bien, Señor, con un corazón dispuesto a escuchar de tu palabra, a escuchar de lo que tú tienes para nuestras vidas, y que, Padre mío, Señor, podamos entender que la pasión, Señor, que tú has puesto en nosotros, Padre mío, Señor, puede seguir creciendo, puede seguir, Padre mío, Señor, siendo de bendición para ti, para tu reino, Padre mío, Señor, y para los que nos rodean, si es la correcta que está en ti, Padre mío, Señor, fundamentada en ti, en tus palabras y en tus verdades. Y que, Padre mío, Señor, que nos puedas retar, Señor, a seguir creciendo, Señor, en hacer cosas nuevas, Señor, en poder sorprenderte a ti, Padre mío, Señor, y que podamos ser más originales, Señor, al compartir de tu palabra. Te damos gracias, Padre mío, Señor, te doy gracias por la vida de cada hermano, Señor, que está en esta hora en tu casa, mi Dios, escuchando de ti, Señor, adorándote, Señor, también, y que, Padre mío, Señor, tú puedas seguir hablando sus corazones en el resto de la semana y nos permita regresar con bien, Señor, en este domingo, Señor, a poder seguir aprendiendo de ti, mi Dios, en el nombre de Jesús, amén.